Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Muy buenas tardes, hermanos. Hoy celebramos la Epifanía del Señor, luz que alumbra a todas las naciones y gloria del pueblo de Israel. Hoy venimos a adorar al Señor, todos los pueblos, porque se ha presentado ante su pueblo y ante las naciones. La llegada de los Reyes Magos, hermanos, es una gran bienvenida de parte del mundo hacia Dios. Y lo coronan con 3 coronas: el oro como a rey, el incienso como a Dios y la mirra como hombre. Dios es todo un Dios, todo un rey y todo un hombre. Dice la palabra, hermanos, que de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel, y esta profecía se cumple en este día. Vamos a pedir a Dios, hermanos, por las necesidades del padre Humberto Peñuñuri Soto, de la diócesis de Ciudad Obregón, exalumno de Moctezuma, por el padre Rogelio Vizcarra Villanueva, de la arquidiócesis de Tulancingo, exalumno de Montezuma, y por Faustino Quesada Piña y Olga Vázquez, por las saludes y necesidades de la señora Blanca Alicia Puente Garza y Ian Hernando Garza Garza, 1 año y 7 meses, las necesidades del grupo Conquistando Naciones para Cristo, y por todos los que trabajan por los enfermos del COVID. Reconozcamos que somos pecadores y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, cuidándolas por la estrella, conceda a los que ya te conocemos por la fe, lleguemos a contemplar la hermosura de tu eterna gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento. Epifanía del Señor. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al esplendor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos, entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos, te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá
trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida del desdichado. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de las mismas promesas en Jesucristo. Palabra de Dios. De pie. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha dicho el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Al oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos
hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron a la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Una luz en lo alto, hermanos, apareció y se manifestaron ante él los Reyes Magos, trayéndole ofrendas al Rey del cielo, al Mesías que ha venido y acaba de nacer. Fueron con el rey para que le dijeran dónde había nacido el Salvador, y el rey no sabía. Y entonces mandó llamar a los adivinos de aquel tiempo y le precisaron dónde tendría que nacer el Salvador, el Mesías, el Rey de los judíos. Y ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque dice la palabra de Dios que: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en ninguna manera la menor entre las ciudades ilustres de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Después el rey Herodes mandó llamar en secreto a los magos y les dijo dónde era Belén, y entonces les dijo: vayan a este lugar y cuando lo encuentren vengan, para que yo también vaya a adorarlo. Al ir de camino se les apareció la estrella y entonces fueron y le dieron sus dones. Y como en sueños supieron que Herodes iba a ir a adorarlo para matarlo, se fueron a su tierra por otro camino. Este es, hermanos, el extracto de la palabra de Dios del Evangelio de Mateo, el que relata precisamente dónde tenía que nacer el Salvador, en Belén de Judá. Y donde la palabra de Dios nos dice, hermanos, que hemos visto surgir su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Nosotros vivimos en el occidente y ya estamos contemplando a Dios, nuestro Rey y Señor. Porque nos dice la palabra de Dios en San Pablo a los Efesios que todos los paganos, los que no son del pueblo elegido, participan de la misma herencia que nosotros, porque la salvación es para todo el que crea en Él, y la gloria es para Dios nuestro Señor. Por esta revelación, hermanos, que se nos ha confiado, nos ha sido manifestada que los hombres en todos los lugares, se nos ha revelado ahora por el Evangelio a los santos apóstoles y a los profetas, que somos también, aunque no somos del pueblo elegido, coherederos de la misma herencia y miembros de un mismo cuerpo y partícipe de una misma promesa que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso alza los ojos y mira, dice el profeta Isaías, mira lo que va a acontecer. Se van a rasgar los cielos y va a llover al Salvador. Hay que alzar los ojos, hay que mirar hacia arriba, lo que Dios quiere que sintamos, que la salvación está en Jesús, que es estrella y que es luz. La estrella que visitaron, que contemplaron los Reyes Magos, y la luz que ilumina a las naciones y la gloria del pueblo de Israel, como lo confirma el profeta Simeón y Ana, la profetisa. Ya, Señor, puedes ir dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han contemplado a tu Salvador. Luz para todos los pueblos y gloria de tu pueblo Israel. Por eso, hermanos, para los que creemos en Cristo y para todo el mundo, aunque no crean en Cristo, Cristo viene a salvarnos a todos, viene a darnos
entrañas de misericordia para todos nosotros. Seamos evangélicos, seamos católicos, creamos en Cristo o no, o seamos ateos, Cristo vino al mundo para salvarnos a todos. Por eso la Iglesia, hermanos, se goza en estos grandes misterios. Y hoy estamos celebrando el misterio de la Epifanía del Señor. Que así, hermanos, como el domingo pasado celebramos el misterio de la Santísima Trinidad y antes el nacimiento del Salvador, también nosotros, hermanos, vayamos sintiendo ese deseo de Dios, de vivir profundamente los mandamientos o los sacramentos que son universales y que vienen a salvarnos a todos. El próximo 23 de enero vamos a tener una reunión aquí, hermanos, virtual y también presencial, sobre las confesiones cristianas que reconocemos a Cristo como Salvador, los pentecostales y los católicos. Ojalá que haya una buena participación de todos nosotros. Vendrán pastores de las iglesias pentecostales y vendrán sacerdotes y diáconos y algún laico comprometido a darnos un esquema. El primero sería el ágape, una convivencia, después un esquema de oración y después, hermanos, unos compromisos que podamos llevarnos cada uno de nosotros para vivir quizá cada vez más cerca, una vez al mes, lo que nos une, no lo que nos divide. Y la unidad, hermanos, está en Cristo, nuestro Señor. Vénganse pues, hermanos, ese día. A las 6 de la tarde tendremos la misa, por ser día especial para evangélicos y cristianos. Y a las 7 de la tarde tendremos, en vez de la misa, este encuentro entre todos nosotros. Luz que alumbra a todas las naciones y a todas las religiones, y gloria de nuestro pueblo Israel. Un aplauso a Dios, hermanos. Nos ponemos de pie. La mejor manera de seguir celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús, es reconociéndolo y aceptándolo como todo nuestro corazón, por nuestra comunidad y en nuestras familias. Digamos, por eso, en esta fiesta solemne de la manifestación del Señor, nos unimos como comunidad cristiana, pidiendo especialmente por nuestro crecimiento espiritual. Nos reunimos hoy como comunidad para adorar a Cristo nuestro Salvador, que se manifiesta a todos los pueblos y los llena de su alegría. Gracias, Señor Jesús, porque nos reúnes en torno a tu palabra y nos ayudas a crecer en la fe, para así seguir celebrando y viviendo mejor en comunidad y en familia la alegría de tu Navidad y tu Epifanía. San Pablo nos recuerda que todos estamos llamados a formar la Iglesia, el pueblo de Dios como miembros del cuerpo de Cristo, que se nos da a conocer en esta Epifanía. Señor Jesús, porque desde nuestro bautismo profesamos una fe sincera y somos parte de tu cuerpo, que es la alegría, ayúdanos a saber fieles a ti, para así seguir celebrando y viviendo el mejor en compañía y en familia, la alegría de tu Navidad y tu Epifanía. El relato de San Mateo sobre el recorrido de los Reyes Magos nos hace ver la disposición que ellos tienen para seguir la estrella, buscando al Mesías que acaba de nacer, para presentarle sus regalos. Gracias, Señor Jesús, porque con tu estrella nos llenas de gozo y nos guías hacia ti. Queremos regalarte nuestra vida, poniendo nuestras buenas obras, para así seguir celebrando y viviendo lo mejor en comunidad y en familia, la alegría de tu natividad y tu Epifanía. Señor Dios nuestro, que por medio de una estrella diste a conocer en este día a todos los pueblos el nacimiento de tu Hijo,
para poder unir nuestras voces en alabanza, diciendo: en el cielo y a los hombres paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Tomen asiento, s'il vous plaît. Oremos, hermanos, para que el sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Le he pedido a la señora Sofoni que venga a ayudarme en la misa, pero dice que no porque no es católica. Le dije que por favor y tampoco. Me dijo, no quiero hacerlo, que lo haga del INE. Eso me dolió a mí y lo hago públicamente porque aquí está. Ojalá que no vuelva a suceder, señora. El Señor esté con todos ustedes. Bon Dieu est avec nous toutes. Levantemos el corazón. À nous lever cœur nous devant Dieu. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Nous gagnons levé devant Seigneur. Es justo y necesario. Li juste et nécessaire. En verdad es justo y necesario. En vérité, li juste et nécessaire. Es nuestro deber y salvación. C'est devoir nous et sauver nous. Darte gracias siempre y en todo lugar. Ba ou grâce dans tout lieu. Dios Padre Todopoderoso, Dieu Papa qui gagne tout pouvoir. porque hoy has revelado en Cristo Parce que jodi a ou révélé dans Christ. el misterio de nuestra salvación, Mystère sauver nous. para iluminar con tu luz a todos los pueblos, Pour dominer avec lumière tout peuple. para que manifestemos en él nuestra carne mortal, Pour nous capables de manifester dans lui-même chair mortelle nous. y ya que nos has restaurado,
parce que ou restaurez nous por la nueva gloria de su inmortalidad. pour nouvelle gloire et immortalité. Por eso los ángeles y arcángeles, C'est peut-être ça, angio avec archangio, con los tronos y dominaciones, avec trône yo, avec domination yo, y con todos los coros celestiales, avec toute chorale céleste là, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. n'a chanté sans camper l'hymne gloire ou an. Nada, ahora, Padre, ¿cómo estás? No me dijo nada. No, por favor, no me dijo nada. Usted no me quiere. Santo eres en verdad, Señor, Dios de tu universo, Saint ou est Seigneur, Dieu de l'univers, fuente de toda santidad. ou se fond toute sainteté yo. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, Peut-être ça nous mandé pour sanctifier don yo, de manera que se conviertan para nosotros de manière pour yo convertir pour nous-mêmes, en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. dans corps et sang Jésus-Christ. Cuando iba a ser entregado a su pasión, Les livrer avec passion li, aceptada con toda libertad, accepter avec toute liberté, tomó pan, li prend pain, dándote gracias, li dit merci, te dio gracias, li dit merci, lo partió li partager, y lo dio a sus discípulos diciendo: li bay li a disciple yo li dit, tomen y coman todos de él, prends li et mangez nous toutes, porque esto es mi cuerpo, parce que ça c'est comme moi, que será entregado por ustedes. qui a pral bay pour nous-mêmes. Puedan hincarse, hínquense por favor. Nous capables de mettre à genoux, s'il te plaît? Nous toutes? Del mismo modo, En même temps, tomó el pan li prend pain, y lo pasó a sus discípulos diciendo: li passe avec disciple yo, li dit yo, tomen y beban todos de él, prends et bois nous toutes dans li, porque ese es el cáliz de mi sangre, parce que ça c'est sans la vie moi, sangre de la alianza nueva y eterna, sans nouvelle alliance, vie éternelle là, que será derramada por ustedes qui pral couler pour nous toutes y por muchos et pour tout le monde para el perdón de los pecados. pour pardonner péché nous yo. Hagan esto en conmemoración mía. Fais ça dans reconnaissance avec moi. Por favor, de Nous pie. capables de camper? Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial C'est comme ça, papa, on célèbre Kounia mémoire de la muerte y resurrección de tu Hijo, de la mort avec résurrection petit tout. te damos gracias, Nous offrons merci porque nos haces dignos parce que vous faites nous dignes de servirte
servirte en tu presencia. pour nous servir en présence. Te pedimos humildemente Nous demandons humblement que el Espíritu Santo pour l'Esprit Saint congregue en la unidad consacrer la unité a cuantos participamos à chaque fois que nous participons del cuerpo y sangre de Cristo. dans le corps et avec sang Jésus. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, Songez, Seigneur, l'Église extendida por toda la tierra, qui dans tout côté y con el Papa Francisco, et avec Pape Francisco nuestro obispo Rogelio, et avec Bishop Rogelio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, avec tout pasteur qui prend soin peuple. llévala a la perfección por la caridad. Levez en perfection pour qualité. Ten en cuenta además, Señor, Rends-nous compte de nous-mêmes, Seigneur, a los que se durmieron en esperanza de Cristo, avec ça qui a dormi dans l'espérance résurrection, y de todos los que han muerto en tu misericordia. et tout ça qui mourit dans miséricorde, Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. permettez d'admirer lumière visage. Ten misericordia de todos nosotros. Gain miséricorde pour nous toutes. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Et comme ça, avec Marie, Vierge, Maman, bon Dieu, San José, su esposo, Saint Joseph, Marie, los apóstoles apôtres, y cuantos vivieron en tu amistad et tout ça que tu vivre dans la mission, a través de los tiempos, à travers temps, merezcamos por tu Hijo Jesucristo yo mérité pour petit tout Jésus-Christ, compartir la vida eterna partager vie éternelle y cantar tus alabanzas. et chanter l'orange. Por Cristo, con Él y en Él, Pour Christ, avec lui et dans lui. a ti Dios Padre Omnipotente, À un même Papa omnipotent, todo honor y toda gloria tout honneur et toute gloire, por los siglos de los siglos. pour les siècles des siècles. Amén. Amen. Todos juntos, Nous tous ensemble, porque somos hijos de Dios, parce que nous sommes petits bon Dieu, oremos, adoremos a nuestro Padre, nous allons prier et adorer Papa nous qui est dans le ciel là. con las palabras que Cristo nos enseñó. Avec parole, Christ là lui-même l'était enseigné nous. Notre Père qui est aux cieux, à nous toutes la dit ça ensemble. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, livre-nous du mal. Amen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal, de los males, Padre, Libérez-nous de mal, Papa. y concédenos la paz en nuestros días, Libère-nous la paix dans le jour nous yo, para que, ayudados por tu misericordia, pour nous capables d'aider avec miséricorde, vivamos siempre libres de pecado, pour nous capables toujours vivre libre de péché, mientras esperamos la venida gloriosa pendant que nous avons espéré glorieux retour de nuestro Salvador Jesucristo, de Sauveur nous Jésus-Christ. nuestro Señor. Amén. Seigneur nous, amen. Señor Jesucristo, Seigneur Jésus-Christ, que dijiste a tus apóstoles, ou même qui dit avec apôtre yo, la paz les dejo, mi paz les doy. la paix ou bayo, la paix ou ap kite yo. No tengas en cuenta nuestros pecados, Gain en compte, pas gain en compte péché nous yo, sino la fe de tu iglesia, sinon foi l'église ou an, y conforme a tu palabra, et conformé à parole ou, concédenos la paz y la unidad. ban nous la paix avec l'unité. Tú que vives y reinas Ou même qui vive et règne
en la unidad del Espíritu Santo, dans l'unité Esprit Saint, y eres Dios, et où c'est Dieu, por los siglos de los siglos. pour les siècles et des siècles. Amen. Ahora vamos a intercambiar un signo de saludo fraterno. Kounyea, nous allons partager un signe fraternel de paix. Dense un saludo de paz. À nous saluer de paix. Este es Cristo, el Cordero de Dios, Ça, c'est Christ, berger noir. que quita los pecados del mundo. Li quitté péché dans le monde là, Dichosos los invitados li dit à inviter yo a la mesa del Señor. dans table Seigneur. C'est Seigneur, moi pas dit pour entrer la caille moi, mais une parole seulement capable de sauver moi. Nous capable chita.
Oremos. À nous la prière. Te pedimos, Señor, Nous demandons au Seigneur que tu luz celestial que lumière céleste brille siempre y en todas partes, capable de briller toujours de tous côtés. para que contemplemos con ojos puros Pour nous capables de contempler avec yeux purs, y recibamos con amor sincero pour nous recevoir amour sincère a quien quisiste hacernos participar, à chaque fois que nous participons a Jesucristo nuestro Señor. dans Jésus-Christ, notre Seigneur nous. Bien, tomen asiento un momentito, hermanos. Nous sommes capables de chiter un moment, frère mieux. Voy a presentarles a dos hermanas nuestras que tienen la intención, todavía no está la confirmación, de que vengan con nosotros a trabajar con los hermanos migrantes. Ellas son, ahorita que se presenten, les damos un fuerte aplauso. Pasen. Digan quiénes son, quién es la hermana superiora y quién viene a acompañarla, y la intención que tienen ustedes de parte del señor arzobispo de trabajar con los hermanos migrantes. Gracias, Padre. Yo me llamo María Leticia Bautista Coral, vivo en la Ciudad de México y pertenezco a la Congregación de las Franciscanas Misioneras de María. Y estamos aquí para conocer la obra en servicio de todos los hermanos migrantes y los hermanos que no tienen hogar. Vamos a conocer la obra y vamos a reflexionar y discernir nuestras posibilidades para estar aquí entre ustedes. Muchas gracias y gracias a Dios que nos permitió venir a este lugar y conocerlos. Buenas tardes, feliz Navidad y feliz año a todos y todas, que Dios les bendiga. Mi nombre es Diana, franciscana misionera de María. Yo estuve en la casa para migrantes de la 72, si alguien pasó por ahí, y en Salto de Agua, Chiapas también. Y bueno, es una misión que a mí me gusta mucho, convivir, compartir la vida con ustedes, los hermanos migrantes, porque me han enseñado mucho, me transmiten mucha fe, mucha fortaleza y mucha esperanza. Y bueno, pues estamos en esta búsqueda de el querer de Dios en esta misión con ustedes. Así que les pedimos también que oren por nosotras para que el Señor nos vaya mostrando el camino. Gracias. Gracias. Bien. Yo me siento muy contento, hermanos, que vengan ellas a ayudarme. Siempre hace falta el rostro femenino de hermanas consagradas que ojalá, Dios quiera, platicando con el obispo y con sus superiores de ellas, podamos tenerlas entre nosotros. Es una parroquia muy grande, estoy casi solo en esta parroquia, atendiendo la parroquia, atendiendo la casa Indy y muchas casas de formación, trata de personas, salud mental, drogadictos y alcohólicos, indigentes, mujeres y niños, ahora que están viniendo bastantes, inserción social para los que salen del penal, atención a los enfermos de la Clínica 25, y próximamente van a venir las hermanas que tienen a sus hijos perdidos, secuestrados, y que van a tratar de descubrir las fotos de nosotros, a ver si encuentran, al menos en foto, a sus hijos que han perdido. Ellos vienen el marzo 23, por ahí, van a estar aquí con nosotros en una casa, ya tengo 4 casas, 5 creo, una casa que se llama Jesús el Buen Samaritano. Y ahí estamos ya tratando de habilitar esa casa. Estaba un poquito desocupada por la pandemia, pero ya le dimos pues toda la impermeabilizada, la pintura y el remozamiento que se necesita.
Por eso, hermanos, la iglesia nunca se va a cansar de ayudar a los que son católicos, a los que no son católicos, a los LGTB, a todos, hermanos, porque la iglesia somos la gran familia de Dios. Y qué bonito, hermanos, que nos sintamos todos nosotros, que vengamos a misa, que nos acerquemos a Dios, que si no creemos en la hostia consagrada, al menos escuchemos a Dios en la palabra y escuchemos a Dios en la predicación de los apóstoles. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Vayamos en paz, hermanos, nuestra misa ha terminado. Dios los bendiga a todos, hermanos. Felicidades.